planta en terreno, por así decirlo, lo importante que es manejar bien los elementos de demograma, ¿ya? Y por supuesto, en cuanto a leucemias, originalmente había una clase de antineoplásicos, pero que ahora la omitimos por se ajustó, digamos, el módulo, pero en el fondo el médico en general no debe digamos, responsabilizarse del manejo específico de las leucemias, ¿ya? Pero vamos a hablar cosas muy generales de esa parte. Entonces, la leucemia en realidad la podríamos definir como una proliferación descontrolada y anómala de una célula muy inmadura a nivel hematopoyético, ¿ya? Que comienza a desplazar la función hematopoyética normal, es decir, desplaza la eritropoyesis, la trombocitopoyesis y la leucopoyesis, ¿ya? Y como estas células inmaduras después salen a sangre periférica, también logran infiltrar otros órganos, ¿ya? Entonces se podría decir que es un tumor líquido. Si hablamos de cánceres, las leucemias serían los tumores líquidos. Y bueno, esta enfermedad, bueno, como todo en medicina, una de las primeras clasificaciones frente a cualquier situación es de acuerdo a la evolución, ¿ya? Y por supuesto, en las primeras patologías que se pudieron catalogar de agudas o crónicas fueron en base a la presentación clínica propiamente tal. Es decir, esto duró poco, es aguda, esto dura mucho, para siempre es crónico, ¿ya? Pero evidentemente ya con el advenimiento de que existen elementos de laboratorio cada vez más complejos y que en el fondo cada vez dan mayor información respecto al cuadro que en ese momento un paciente está presentando. En el caso de las leucemias, por supuesto, desde el primer momento sabemos si es una leucemia aguda o crónica, no es que tengamos que esperar a cómo evoluciona para poder catalogar, ¿ya? Para que es simplemente que claro, que cuando tuvo la oportunidad de que se presentara con la historia natural de la enfermedad, evidentemente se describieron pacientes que morían rápidamente y otros que sobrevivían por largo tiempo, ¿ya? Bien, en general acá tenemos graficado, por así decirlo, la hematopoiesis de alguna manera. Acá está en la abscisa hasta el tiempo y en la ordenada tenemos las células, fracciones celulares. Y si ustedes ven acá en la primera, en color claro, estamos hablando de la hematopoiesis normal y que ocurre, todo esto estamos hablando incluso a nivel prenatal, ¿ya? Ocurre una mutación, ¿ya? Que hace que este clon que les decía yo que proliferaba de manera descontrolada y anómala comience entonces a expandirse de tal manera de desplazar, como les decía, la hematopoiesis normal, ¿ya? Ahora, en general se ha visto de que por mucho tiempo no se sabía cuál era la etiología de estos cuadros y como primeros fueron descritos los cuadros de adultos, evidentemente que en las primeras situaciones se pudo identificar que habían causas, ya sea ambientales o por contacto con algunas sustancias, algunos individuos podían sufrir, digamos, este tipo de enfermedad, ¿ya? Pero también ocurrían a veces situaciones en las que individuos que a lo mejor sometidos a las mismas situaciones nunca se enfermaban de este tipo de cosas, o al revés, individuos que aparentemente no tienen ningún antecedente de contacto con, sí también presentan el cuadro. Entonces es así como se determinó que en general, cuando nosotros, digamos, durante la embriogénesis, algunos tenemos cierta alteración genética que nos predispone en un momento durante nuestra vida presentar un cuadro de este tipo, ¿ya? Y entonces se vio que existe esa primera alteración que, como les digo, a nivel prenatal. Acá está representada por esta translocación, que es 1221, ¿ya? En general, cuando hablemos de estos cuadros, en la literatura ustedes se van a encontrar con que van a encontrarse con
tipo de nomenclatura, y de hecho cuando las personas que vean los seminarios también en algunos temas se van a encontrar con que se utiliza la terminología cromosómica y genética para identificar algunas alteraciones, ¿ya? En el caso de acá estamos hablando de una pareja de gemelos, ¿ya? Que ambos tenían esta translocación, la 1221, ¿ya? Pero uno de ellos a los 5 años presentó un cuadro de una leucemia linfoblástica aguda, ya, una lesión aguda. Y el otro la vino a presentar recién a los 14. Entonces ahí es cuando se vino a plantear de que probablemente tenemos un defecto genético prenatal o con el cual nacemos, pero para que realmente se presente el cuadro debe haber un segundo evento, ¿ya?, para que esto ocurra. Por lo tanto, es probable que en esta misma sala a lo mejor tengamos nosotros un defecto, pero como nunca aparece el segundo fenómeno, nunca nos vamos a enfermar de ello. Pero cuando sí aparece, entonces, como es el caso de estos gemelos, el cuadro se presenta. Y un poco porque plantearon esta posibilidad por el hecho de que lo presentaran en distintos momentos de su vida. O sea, ¿por qué no lo presentaron más o menos a la misma edad? Y entonces así se plantea que este chico tuvo, por lo tanto, algún contacto con algún factor que hizo que presentara el cuadro entonces de manera más temprana. Entonces, por mucho tiempo, cuando se hablaba de las leucemias agudas en adultos, o también de las leucemias crónicas, había como un factor que uno pudiese como adjudicar la causa. Pero en el caso de los niños es que se empezaron entonces a plantear que tendría que haber una situación como esta. Y en el caso de los niños es ahí cuando se comenzó a hablar de virus oncogénicos, ¿ya? Es decir, que en el fondo el fenómeno por el cual a lo mejor tuvo contacto este gemelo es con algún virus que en el fondo hizo la segunda, digamos, mutación que hace que realmente el cuadro clínico se presente, ¿ya? Entonces esa es la hipótesis que todavía se maneja, ¿ya? Bien. Como les decía, las leucemias las vamos a clasificar de acuerdo a la evolución en agudas y crónicas, pero yo les decía que desde el primer momento se sabe de qué tipo es la leucemia, ¿ya? Porque en el fondo no solamente nos orientamos por el cuadro clínico, sino que también por otros elementos. Pero la otra forma es dependiendo de la línea celular. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de hemograma el año pasado, yo les mostré cuál era, en el fondo, por así decirlo, la genealogía, digamos, del sistema hematopoyético, donde había una célula linfohematopoyética totipotencial que daba origen a las líneas, ¿se acuerdan? Y recuerdan cuáles eran las líneas que existían a partir de esa célula madre. Mieloide, linfoide. ¿Y la línea linfoide a qué da origen? A los linfocitos. ¿Y la línea mieloide a qué da origen? La eritrocitos. Sería roja, blanca. ¿Cuál es su nombre? Julián lo hizo de manera más concisa y solamente hay que agregar un elemento a lo que él dijo. La mieloide da origen a serie roja, blanca y plaquetas. Sí, salvo que en el caso de hablar de serie blanca estamos hablando de los granulocitos, ¿ya? Pero eso es así, ¿ya? Entonces la mayoría digamos, de la línea de las células son de origen mieloide, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos de leucemias, aparte de hablar de agudas y crónicas, vamos a hablar también a expensas de qué tipo de célula o de qué línea es el cuadro, ¿ya? Y hablamos de cuando es línea linfoide, vamos a hablar de linfoblástica. Estamos siempre hablando aguda. Cuando es aguda es linfoblástica, ¿ya? Y que por supuesto puede ser de linfocitos B o linfocitos T, ¿cierto? Y la otra línea, que es la mieloide, que en buenas cuentas deberíamos decir no linfoblástica, para que así no se nos olvidara nunca que la línea mieloide da origen a todas las demás series hematopoyéticas. Habitualmente en la literatura ustedes las van a encontrar como mieloblástica, ¿ya? Pero lo más correcto sería llamarlo no linfoblástica, y que por lo tanto es el grupo de las leucemias mieloblásticas agudas. Pero existen dos tipos de leucemia que no responden ni a uno ni a otro categóricamente, porque en realidad este tipo de diagnóstico de poder decir que esta es una leucemia linfoblástica y esta es una mieloblástica, no solamente nos ayuda
el frotis del aspirado medular, del mielograma, sino que también nos ayudan otros exámenes como es que por citometría de flujo se identifica el clúster de la membrana de superficie al cual corresponde la célula. Y en ese sentido, claro, aquí categóricamente el clon anómalo es de línea linfoide y acá el clon anómalo es de línea mieloide, y por eso está súper claro de qué tipo de infección estamos hablando. Pero existen personas que presentan o dos clones a la vez, uno de ellos linfoide y el otro mieloide, y por lo tanto se habla de bifenotípica y por lo tanto no la podemos catalogar ni de una ni de la otra. Y hay otros que presentan un solo clon anómalo pero tienen marcadores de los dos, mieloide y linfoide, y por eso se les denomina indiferenciada. Afortunadamente son muy poco frecuente que suceda esta situación, y por supuesto el tratamiento es mucho más complejo. Habitualmente no andan bien esos pacientes con el tratamiento que habitualmente se puede utilizar para los otros dos casos, ¿ya? En el caso de las leucemias crónicas, lo mismo. También vamos a hablar de que linfocítica crónica es aquella leucemia crónica que es a expensas de la línea linfoide, y en el caso de la línea mieloide vamos a hablar de leucemia mieloide crónica, ¿ya? Acá otra clasificación, pero que en realidad ya es como más de especialidad, pero que en el fondo van a ver ustedes en la literatura, es que las leucemias agudas, existe una clasificación francoamericano-británica, por eso se llama FAB, en que la clasificación la hace de acuerdo a cómo uno ve en el frotis el tipo de blasto, qué características tiene ese blasto. Y por eso el blasto se le denomina a esa célula inmadura, en el fondo, que está proliferando de manera anual y de manera descontrolada. Y en el caso de la leucemia aguda, linfoblástica aguda, las clasifican L1, L2, L3, que son tres tipos de blastos que les voy a mostrar la foto para que ustedes vean que son distintos. Y lo propio con la mieloblástica aguda, que existen blastos de la M0 a la M7. ¿Por qué les digo esto? Porque en la literatura van a encontrar que la leucemia mieloblástica aguda M4 o M5 o M2 o M3, no es que yo quiera que ustedes sepan eso, pero que sepan que responde a características del blasto en el frotis. Este cuadrito es para la parte de adultos, más que nada, porque si ustedes se fijan, acá está la epidemiología, tanto en hombres como en mujeres a nivel mundial, de la distribución del cáncer, ¿ya? En general de todo el cáncer. Si ustedes se fijan, existe el cáncer hemato-oncológico, corresponde a ese 9% que está arriba. Ahí están mezcladas leucemias, linfomas y el mieloma, y todo en su conjunto es un 9% en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres un 7%. En la mujer principalmente el cáncer de mama, el que predomina, y en el hombre, por ejemplo, el próstata pasa a ser un cáncer importante. Por lo tanto, desde el punto de vista hematológico, el adulto no es que principalmente presente este tipo de cánceres hematológicos, es solamente un 9 a un 7%, ¿ya? A diferencia del niño, que el cáncer por lejos más frecuente, o sea, cuando hablamos de cáncer en niños, estamos hablando de leucemias. Y por eso que el médico que se hace cargo de los niños con este tipo de cuadros es hemato-oncólogo infantil, ¿ya? En cambio, en el adulto, cada sistema tiene su oncólogo, por así decirlo, y en el caso del sistema hematológico está el hematólogo, que en el fondo se tiene que hacer cargo de toda la patología del tejido sanguíneo, incluido el cáncer. Bien, esto, como les decía, es súper orientador, porque sin saber ni de tinciones, ni de exámenes de laboratorio, basta con saber algunos datos epidemiológicos y en realidad pudiese uno pretenciosamente desde un comienzo poder plantear un diagnóstico antes de derivar al paciente, ¿ya? ¿Por qué? Primero, bueno, las leucemias agudas, desde el punto de vista de, estamos hablando del título leucemia, que es lo más frecuente, que sean agudas, ¿ya? Y en el caso de los niños, como les acabo de decir, las leucemias agudas son la neoplasia más frecuente, ¿ya? Por lo tanto, básicamente es como decir, sinónimo de cáncer en niños son las leucemias, ¿ya?
En segundo lugar, en el niño están los tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar los linfomas. En el niño, ¿cuál es la leucemia más frecuente? La leucemia linfoblástica aguda. Es decir, gran parte de los niños que presentan cáncer y presentan una leucemia aguda es de este tipo, linfoblástica aguda. Por lo tanto, siempre en un libro pediátrico van a encontrar que primero en los capítulos de leucemia van a tratar de la leucemia linfoblástica aguda. En cambio, en los textos de adultos van a encontrar que primero tratan la leucemia mieloblástica aguda porque en el adulto, hablando solo de leucemia, más frecuente es la mieloblástica aguda. Por lo tanto, uno podría decir ya, la linfoblástica aguda es del niño y la mieloblástica aguda es del adulto, de una manera muy grosera. No significa que pueda suceder al revés, pero de una manera como muy grosera, uno no se estaría equivocando tanto, ¿ya? Bien, en cuanto a la leucemia mieloide crónica, también se puede presentar en el niño, pero si se fijan es un porcentaje bastante bajo. En cambio, en el adulto sí puede constituir el 20%. ¿Ya? Entonces, también la leucemia mieloide crónica es más probable que la vean en adultos. Otra cosa importante de la leucemia linfoblástica aguda, que es la leucemia de los niños, es que el tipo que se presenta con mayor frecuencia tiene buen pronóstico, es decir, es en el fondo de las leucemias que son curables, que pueden llegar a curarse, y es porque justamente la más frecuente es la de mejor pronóstico. Lo que no ocurre con las mieloblásticas agudas, que son de por sí de mal pronóstico, y siendo las más frecuentes de las que se presentan en el adulto, podemos también sospechar que las leucemias agudas del adulto no andan bien, porque la mayoría son mieloblásticas. ¿Qué se le hace a cualquier paciente? ¿Sí? Una duda. Si un niño tuvo la de linfoma, una leucemia de linfoma cuando pequeño, ¿es más probable que cuando sea adulto tenga una de mieloide? Es que linfoma, estás confundiendo linfoma con leucemia. No, pero, o sea, usted dijo los niños más frecuentes la leucemia de linfoma agudo. No, la leucemia linfoblástica aguda. Ya, eso. Es leucemia. Sí, Es que, niño... para que no te confundas, porque cuando hablamos de leucemia hablamos del tumor líquido, por así decirlo. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de linfoma, que es el tema que vamos a hablar jueves, estamos hablando de un tumor sólido. ¿Ya? Pero, ya, si el niño tuvo la... Leucemia linfoblástica aguda. ¿Sí? ¿Es más probable que tenga cuando adulto la del otro tipo? ¿O no le hace más probable que va a tener...? Pero no es porque progrese naturalmente la leucemia sí, sino que puede pasar lo que tú dices, porque a veces la quimioterapia, la propia quimioterapia que estás usando para curarle la leucemia linfoblástica aguda, te puede en el fondo, digamos como efecto adverso, el que se presenta una leucemia mieloblástica. Es decir, tenemos pacientes pediátricos que tienen un segundo cáncer y es secundario a la misma quimioterapia. ¿Ya? En ese caso, entonces se habla de segundo cáncer. No es que tenga que ver con la primera leucemia, ¿ya? Porque distinto es la recaída. Cuando un paciente recae de una leucemia, recae la misma línea. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes una leucemia linfoblástica aguda, el paciente cumplió sus 2 años de tratamiento y se remitió, y pasan 5 o 6 años y aparece una mieloblástica, probablemente, eso es un segundo cáncer. Pero si este mismo niño que está en remisión y 4 años más tarde presenta una linfoblástico aguda, es una recaída. ¿Ya? Todo paciente en el cual sospechamos este diagnóstico, cuando ustedes lo derivan al paciente, que ahí vamos a ver por qué características lo derivan, en el centro de derivación se le hace este estudio el mismo día. Por eso yo les decía que uno desde el comienzo puede catalogar al paciente de si su cuadro es agudo y partir inmediatamente por la terapia, o si su cuadro es crónico y poder en el fondo también, ahí uno tiene más tiempo para en el fondo programar la quimioterapia. ¿Ya? Entonces, de la médula ósea se obtiene una muestra que se hace con un aspirado de médula ósea, lo van a encontrar en la literatura anglosajona. Acá en Chile utilizamos la palabra angiograma, donde al paciente se le tiene que aspirar una muestra de médula ósea en aquellos huesos que sabemos que que tienen, digamos, médula hematopoyética. Porque recuerden que ya en la adultez no todos los huesos son hematopoyéticos, ¿cierto? Entonces, por eso que en el adulto van a encontrar con que la punción se realiza, por ejemplo, en el esternón. ¿Ya?
pero en la pediatría se realiza el espina posterior superior, entonces al paciente lo ponemos en el cúbito ventral y ahí entonces se identifica la espina y de ahí se obtiene la muestra. Si el paciente es, digamos, es obeso o tiene sobrepeso, entonces uno no puede identificar la espina ilíaca posterior superior, se puede utilizar la espina ilíaca anterior superior, ¿ya? Cuando son guaguitas de meses, la duración de la tibia es la donde se usa, ¿ya? Que son los lugares que hay que siempre buscar obtener la muestra de un lugar que sabemos que va a haber médula roja, ¿ya? Y bueno, se aspira la muestra y se hace una extensión, un frote igual que de sangre periférica y se tiñe con lo mismo, McBride-Ginsburg. Y al ver ese examen, ya en ese momento uno puede observar si hay un exceso de blastos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la médula ósea es normal que haya blastos, es normal que haya células inmaduras, pero cuando sobrepasa cierto porcentaje, no es normal. Si encontramos 20% de blastos, ya sabemos que estamos hablando de una leucemia, ¿ya? Y esto se puede observar con la distinción de McBride-Ginsburg porque los blastos tienen una característica citológica especial, pero estas mismas se hacen varias extensiones porque hay otras que se les aplican unas tinciones específicas que pueden reconocer, digamos, hay tinciones que pueden reconocer la línea linfoide, hay tinciones que pueden reconocer la línea mieloide y de esa manera entonces también con un citoquímico tener como el otro elemento que nos importa saber de la leucemia, que es de qué línea, ¿ya? Y el inmunofenotipo es que esta misma muestra que tomamos de la médula se manda a citometría de flujo para que nos identifique qué clon, cómo está marcado el clon que está proliferando de manera descontrolada. Entonces, si tiene marcadores mieloide, si tiene marcadores linfoide. Y también parte de la muestra se envía a que se haga cualquier cariotipo, que ustedes deben conocer la distribución del material genético en cromosomas. ¿En qué fase de la división celular obtenemos el cariograma? Bueno, observamos los pares de cromosomas. La metafase. ¿Ya? Recuerden que entonces, cuando nos entregan a nosotros un informe de un cariograma, en el caso de lo que estamos hablando ahora, corresponde a células blastos. De ahí se obtiene, digamos, material genético, por lo tanto el cariograma que se obtiene es como con unos cromosomas más feitos, son como los cromosomas que uno obtiene de los linfocitos o los fibroblastos cuando hacemos el cariograma para poder detectar alguna delección, translocación o disomía, etc. En este caso se hace con los blastos y por lo tanto también ahí uno se puede identificar alguna alteración de estas, de lesiones, inversiones, translocaciones, etc. Y también entonces apoyarnos en el diagnóstico y más que el diagnóstico, el pronóstico, porque muchas veces tenemos una leucemia, por ejemplo, linfoblástica aguda, que si está presente la translocación, sabemos que su respuesta al tratamiento va a ser mejor o peor que si no la tiene, ¿ya? Por eso es bien importante tener este dato. Y por último, lo otro que se hace es el índice de DNA, donde mientras más hiperploide es la célula anómala, tiene también mejor pronóstico el paciente. Entonces, esto se le hace a todos y se obtiene esto en un día, esto se obtiene dentro de la semana y por lo tanto, por eso les digo yo que los pacientes con leucemia aguda pueden partir con su tratamiento de manera inmediata. Es decir, el centro de derivación lo está esperando, sabe que viene y en el fondo uno tiene como preparado todo esto para iniciar de inmediato su manejo. Acá era lo que yo les decía respecto a por qué, por ejemplo, en la línea mieloide se describen 7 tipos de leucemia mieloblástica aguda, que es porque en el fondo se observan 7 blastos distintos, que pueden ustedes acá me digan, no veo ninguna diferencia, pero créanme que, por ejemplo, los blastos que están arriba, que son el de M0 y M1, corresponde simplemente a una célula indiferenciada, que si ustedes se fijan tiene un núcleo como en muesca, ¿ya? Y tiene nucleolo. Y siempre acá lo particular que vamos a observar en estas células cuando hablamos de blasto es que tienen nucleolo, ¿ya? Acá abajo está la M3 y la M4, ya que acá, incluso si ustedes se fijan, hay proyecciones del citoplasma hacia afuera, ¿ya? Y si se fijan, recuerden que aquí hay granulocitos, pero los granos de los granulocitos se ven como estirados,
bastones, y por ese motivo también se le llama, o lo van a encontrar en la literatura como bastones de agua, ¿ya? Pero son características que van indicándonos de que, por ejemplo, acá hay, es de tipo M4, la M5 que tiene más características de células monocíticas, esta de acá es la M7, perdón, la M6, que es la es de eritroleucemia, es decir, son células combinadas a la serie roja que también puede causar leucemia, y acá está la M7, que es la de tipo de las células megacariocíticas que están combinadas a la leucemia. Y por ese motivo es que existe como esa clasificación que yo les decía adelante. Y por el caso de la linfoblástica aguda, solamente hay 3 tipos de blastos. Esta es la que presenta el niño. Y entonces aquí está el blasto tipo 1, que si ustedes se fijan es una célula que tiene como ese citoplasma como con llemaciones, y tiene la cromatina como suelta en comparación al linfocito que vimos delante cuando estábamos dando la estelar, y tiene nucleolos. Allá los nucleolos se ven mucho mejor. Y acá es una célula un poquito más grande y con más citoplasma. Entonces este blasto se le llama L1, este L2, y acá está el L3, que lo característico es que tiene estas vacuolas en el citoplasma. Entonces todos estos elementos al especialista le van dando información para saber cuál va a ser el pronóstico del paciente. Es decir, por qué pacientes que tienen el mismo diagnóstico, muchas veces con el mismo tratamiento, no responden igual, y es porque tienen diferencia en ese tipo de características. Acá está lo que hace el citómetro de flujo. En general, la célula inmadura identificada por citómetro de flujo como la más inmadura es la CD34. Entonces, siempre cuando hablamos de células inmaduras, CD34 las vamos a llamar células madres, porque es lo más inmaduro que se puede, en el fondo, marcar con digamos, con los anticuerpos que se agregan en el citómetro, ¿ya? Y si ustedes se fijan, acá están los marcadores mieloides, que son CD13, CD33, por lo tanto, si a mí me llega un informe de un paciente que tiene una leucemia aguda y tiene el clon anómalo está marcado con esto, yo entonces voy a tener la certeza que se trata de una leucemia mieloblástica aguda. En cambio, si está marcada con estos, voy a saber que es linfoblástica aguda, y también me va a dar el dato para poder yo saber si acaso es B o T, ¿ya? Esos son elementos que nos entrega, como les digo, esa primera búsqueda que se realiza cuando el paciente llega. Acá está, por ejemplo, el cardiograma. Estos cromosomas son cromosomas como más gorditos, más toscos, y son los cromosomas que se observan a partir de los blastos. Entonces, acá es cuando se pueden identificar alteraciones groseras, ¿ya? Como deleciones, translocaciones, inversiones, etc. Para que recuerden, cuando a ustedes les entreguen un cariograma, recordar de que corresponde al material genético organizado en la etapa de metafase de la división celular, y donde a este cromosoma siempre se le va a distinguir, por así decirlo, la anatomía del cromosoma. Sabemos que tiene un brazo corto, un brazo largo, que está separado por un centrómero. El brazo corto, ¿cuál es? El P. ¿Ya? Y para que no se me olvide nunca, se le puso brazo corto P por petit, ¿cierto? Porque soy de Francia. Entonces simplemente el brazo largo quedó como la letra que sigue después de la P. ¿Ya? Entonces P, petit, corto. Entonces nunca se le va a olvidar que el brazo corto de los cromosomas es P. ¿Ya? Y estos cromosomas están siempre, digamos, la técnica se les hace en bandeo. Entonces, gracias a eso tenemos regiones y bandas. Y por eso que cuando lo vean en algún bueno, cuando vean, si acaso ven, digamos, algún texto que quieran, digamos, leer respecto a estos temas, o las personas que les toque justo en sus seminarios se van a dar cuenta de que muchas veces, al hablar de por ejemplo, las translocaciones, ¿ya? A veces adentro va información, voy a inventar, 3Q.2P, ¿ya? Que en el fondo se refiere a la región donde está ocurriendo la translocación entre el brazo corto del 3 y el brazo largo del 3 y el corto del 2. Se van a dar cuenta que hay una manera un poquito más compleja de mencionar, digamos, los defectos genéticos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen todos esos elementos en digamos, la información que identifica un tipo de alteración clínica, es porque simplemente recordar que es porque los cromosomas los tenemos divididos, digamos, en bandas y en regiones. ¿Recuerdan la función del telómero?
proteger al... ¿O por qué el terógeno sería importante en un tejido como el sanguíneo? Para que envejezcan las células. No, para evitar el envejecimiento. Recuerden de que hay cada división celular en el fondo va desgastándonos, por así decir, la línea celular, ¿ya? Y justamente existe una enzima, que es la telomerasa, que permite mantener estos bordes llamados telómeros activos y que no disminuyan de tamaño, para que así esa célula pueda seguir, a partir de esa célula puedan haber una mayor cantidad de divisiones celulares. Y justamente esto es más importante en los tejidos de recambio rápido, como es el caso del tejido hematopoyético, ¿ya? Bien, acá todos los elementos raros y que son como medio densos, que les dije antes, que permitían en el fondo poder ponerle nombre, apellido a la leucemia del paciente, nos permiten catalogarlos en pacientes de riesgo bajo, medio y alto. Es decir, ya desde el primer momento podemos saber con qué protocolo vamos a partir con el paciente, y segundo, también saber en el fondo qué efectos adversos es más probable que el paciente presente de manera más rápida que si fuera otra leucemia, ¿ya? Entonces, la respuesta al tratamiento también nos permite darnos cuenta de que tiene más riesgo de no responder a nada, o que inmediatamente se hace candidato a un trasplante hematopoyético. Todas esas decisiones se toman pudiendo clasificar a los pacientes en estos riesgos, ¿ya? Y lo mismo sucede con la mieloblástica aguda, donde la clasificación solamente es riesgo medio y riesgo alto. Porque yo les decía, la leucemia mieloblástica aguda de por sí es de mal pronóstico, por lo tanto no existe el riesgo bajo cuando hablamos de mieloblástica aguda. Ya, entonces ahora sí vamos a hablar de la clínica. La clínica, como les decía yo delante, en el fondo esta proliferación anómala que ocurre a nivel medular va desplazando la normal hematopoiesis de las otras series. Por lo tanto, eventualmente un paciente con leucemia pudiese presentarse con, por ejemplo, en el informe del hemograma, con anemia, podría ser, porque se está comprometiendo en el fondo la eritropoiesis. Pero también hay que pensar de que si está comprometiendo la serie roja es porque ha tenido tiempo para comprometerla, porque el glóbulo rojo tiene una vida media de 100 días. Por lo tanto, habitualmente cuando las leucemias son agudas, es poco probable que presenten anemia. No digo que no suceda, pero es menos probable porque requiere más tiempo, ¿ya? ¿Cuánta es la vida media de la plaqueta? 7. Por lo tanto, es más probable que sí presente una trombocitopenia, ¿cierto? Porque necesita menos tiempo para ello. Y dentro de la serie blanca, recordar que, claro, va a tener una leucocitosis muy importante, pero es expensas de blastos. Y cuando comenzamos entonces a distinguir las distintas líneas celulares normales, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la serie granulocítica o el polimorfo nuclear neutrófilo está disminuido y vamos a hablar de neutropenia. Por lo tanto, si tenemos un paciente con neutropenia, ¿a qué está susceptible? Por lo tanto, dice un paciente entonces con leucemia debutar con una infección. Ya, y si tuviera una trombocitopenia, ¿qué pudiese presentar? Una hemorragia mucocutánea. O sea, eventualmente podemos tener un paciente que cuando debuta clínicamente ya esté presentando este tipo de alteración, ¿ya? Bien, también les decía que estos blastos infiltran otras zonas y por eso que en el fondo podemos encontrarnos linfadenopatías generalizadas, es decir, tenemos que investigar todas las cadenas ganglionares a las cuales clínicamente tenemos acceso, ¿ya? Lo otro es el vaso, nuevamente, que es un órgano que se infiltra, y desgraciadamente hay otros órganos, como por ejemplo las meninges, que también pueden estar infiltradas por blastos. De hecho, a veces a todo paciente con el diagnóstico de leucemia se le tiene que hacer un estudio citológico de litocefalorraquídeo, porque uno tiene que descartar que también haya compromiso cerebral por la leucemia. Y eso es muy importante porque el tratamiento es diferente. Y obviamente, por el solo hecho de tener compromiso del sistema nervioso central, ya estamos hablando de una leucemia de alto riesgo. Entonces, es importante, por ejemplo, también al momento del diagnóstico poder determinar eso. Lo otro, en los hombres, siempre evaluar el volumen testicular, ¿ya? Porque si hay un aumento de volumen testicular y es un poco tenso, uno lo considera como que hay compromiso testicular de la leucemia, ¿ya? Y siempre es bueno que al momento del diagnóstico tengamos todos los elementos que están presentes
porque si no lo hacemos desde un principio, después la quimioterapia obviamente empieza a cumplir su función y comienzan a desaparecer algunos signos si no los hemos dejado, digamos, registrados debidamente. Lo otro que podemos encontrar es la masa mediastínica. Estos pacientes, si uno les hace una radiografía de tórax antero-posterior, se puede ver una masa en el mediastino y también eso nos orienta a que el paciente está presentando un cuadro de un riesgo mayor. Habitualmente los pacientes que tienen leucemia linfomática aguda tipo T presentan masas mediastínicas y por lo tanto es importante tener ese dato al momento del diagnóstico. Y lo otro que por supuesto el paciente va a presentarse fiebre. Quiero decir con esto de que también un paciente con este tipo de diagnóstico lo único que puede ser el motivo de consulta a lo mejor es fiebre. Por lo tanto también entra dentro del diagnóstico diferencial del síndrome febril y que tenemos que buscar su causa, ¿ya? Y lo otro es el dolor articular, ¿ya? En el fondo el paciente puede quejarse de un dolor, una artralgia localizada, ¿ya? Por ejemplo de rodilla o de cadera o incluso todas las articulaciones le duelen y en el fondo tener entonces también ese dato. Es importante porque ahí ya entonces se empieza como a complicar el diagnóstico porque pudiese ser entonces un cuadro como los que van a ver en el módulo de aparato locomotor, puede ser una patología de tipo osteoarticular pero autoinmune. Entonces es importante siempre registrar todo lo que se encuentra al momento del diagnóstico. Profe, ¿me podría volver a repetir en caso de la neutropenia general o asociada a una serie en específica? No, la neutropenia es el polimorfo nuclear. Si es el polimorfo nuclear neutrófilo, se habla de neutropenia. Cuando está disminuido los monocitos, monocitopenia, si está disminuido los linfocitos, linfopenia, si son los basófilos, basopenia. Entonces, si ustedes se fijan, al momento de la clínica puede ser que el paciente puede debutar o solo con fiebre o solo con dolor articular y uno al hacer el examen de laboratorio se encuentra con que tiene blastos en sangre periférica y que en el fondo puede haber trombocitopenia, etc. ¿Ya? Entonces, es importante tener esas cosas en mente. Acá, por ejemplo, es un niño que tiene una leucemia linfomática aguda. Y si ustedes se fijan cuando les hablé del Epstein-Barr, digamos que puede haber riesgo de obstrucción respiratoria, bueno, acá tenemos el ejemplo de una leucemia aguda donde el paciente tiene adenopatías que se nota que están como agrupadas, abollonadas. No es un solo ganglio aumentado de tamaño, sino que están como agrupadas. Y si ustedes se fijan, el niño tiene como sed de aire, o sea, está en este momento con una dificultad respiratoria. Bueno, más o menos es lo que ocurriría en el caso de la mononucleosis infecciosa si tuviera adenopatías muy grandes como esta, ¿ya? Y este niño, que tiene una leucemia aguda, obviamente también se hace acreedor de pequeñas dosis de corticoides para evitar que haga una obstrucción respiratoria durante el traslado, porque dependiendo de donde ustedes estén, este paciente lo tienen que trasladar. Si está dentro de la región y lo puede trasladar por tierra, no es tanto problema, pero si hay que trasladarlo desde lejos, por avión, etc., efectivamente este paciente hay que derivarlo en las mejores condiciones clínicas posibles para que no ocurra ninguna complicación durante el viaje. Y en ese caso, puntualmente hablando de este chico, por ejemplo, es que haya recibido las pequeñas dosis de corticoides para que no vaya a ocurrir, digamos, que durante el viaje haga una insuficiencia respiratoria y fallezca, ¿ya? Entonces, eso también hay que consignarlo, porque habitualmente cuando uno avisa que va a mandar un paciente de estas características a un centro, es el centro que recibe el que le recomienda a usted que le dé las dosis de corticoides y eso queda registrado porque la respuesta puede ser muy buena y a los días después este chico ya no presenta tanta adenopatía y si no quedó registrado, por ejemplo, el dato de cómo partió, o también puede ocurrir con la masa mediastínica. Tomamos una radiografía, tiene masa mediastínica y lo tengo que trasladar, también puede ocurrir una complicación y es bueno que este paciente se le administre entonces baja de corticoides para que la masa mediastínica disminuya. Pero suponiendo que usted cuando ese paciente llega y le toma recién una placa de tórax y no hay nada porque ya la masa mediastínica desapareció, se pierde ese antecedente y ese antecedente es importante para saber qué protocolo de quimioterapia iba a seguir el paciente, ¿ya?
Acá tenemos un paciente adulto con una leucemia mieloblástica aguda que, si ustedes se fijan, ¿qué presenta? Una... Díganlo nomás si no va a pasar nada. Una parálisis facial. ¿De qué lado? Del lado derecho. Ok. Y justamente acá es porque está infiltrada, digamos, la rama de los pares craneanos. Tiene que ser también no solamente la facial, sino que probablemente también el par craneano 3 del 4. Este paciente, entonces, imagínense, debuta así, tiene una parálisis facial, y resulta que después se podemos encontrar al tomarle ya el hemograma con alguna sorpresa, y resulta que lo que tiene el paciente es una leucemia aguda. ¿Ya? Acá, si se fijan, acá está la masa mediastínica, que claro, no se identifica muy bien arriba, pero al verla de abajo, que después de las dosis de corticoides que les decía yo, cómo se aclaró la placa. Por eso es importante que cuando se interviene al paciente antes de derivarlo, y que quede registrado, porque si no, se pierde el antecedente de que realmente ese paciente debutó con una masa mediastínica. Bien, en el caso de la mieloblástica aguda, yo les decía que la linfoblástica aguda generalmente se caracteriza por la polidenopatía y la esplenomegalia, la fiebre, el dolor articular, ¿cierto? La mieloblástica no es que sea muy distinta, pero acá se caracteriza porque puede de que justamente la anemia aquí sí se presente, un paciente con anemia ya desde el momento del diagnóstico. Y lo otro es que sí puede presentar compromiso de la serie de plaquetas que lleve a que haya trastornos de la hemostasia. Es decir, en general en la mieloblástica aguda uno puede ver hemorragias mucocutáneas o puede ver alguna complicación de la hemostasia, que no es característico de la linfoblástica. Y lo otro es que también en la mieloblástica aguda probablemente la esplenomegalia no sea tan importante como si lo es en la linfoblástica aguda, ¿ya? Y lo otro es que las mielo también infiltran mucosas. Bueno, voy a saltar un poquito después me devuelvo. Si se fijan, este es un paciente con una M5, que tiene en el fondo monoblastos, y las encías se ven como hinchadas, y eso es infiltración leucémica, y que eso más bien las presentan las mielo, ¿ya? Las leucemias mielo, no las linfo. Acá son complicaciones, acá hay una celulitis orbitaria en la 1, y es justamente una paciente que tiene una neutropenia importante, severa, y por ese motivo presenta, digamos, este cuadro de celulitis orbitaria, ¿ya? Y acá es un paciente que tiene una cándida en el paladar, y acá una lesión herpética en el labio, ¿ya? Que pueden ser pacientes que debuten así, porque la leucemia ha sido tan fulminante que en el fondo comprometió la hematopoiesis de manera rápida, y entonces por eso los pacientes alcanzan a presentar secuelas de la falta de por ejemplo, polímeros nucleares neutrófilos, plaquetas, etc. ¿Ya? Y acá es una infección cutánea por una pseudomonas, ya que también es en un paciente que está con leucopenia. ¿Ya? Dos cosas. Este tipo de manifestaciones se pueden presentar al momento del debut, pero también se puede presentar secundaria a la quimioterapia, porque recuerden que la quimioterapia no solamente ataca las células neoplásicas, sino que también las células normales, y por lo tanto también uno tiene que tener súper claro de que cuando el paciente está con quimioterapia lo tenemos que tener al partir, idealmente aislado. Si no es así, al momento de ya tener una neutropenia severa, aislarlo, porque efectivamente cualquier cosa lo va a infectar, ¿ya? Bien. Esa es la que ya vimos. Ya, acá simplemente decirles que en general los pacientes con este tipo de diagnóstico de las leucemias se tratan igual en todas partes, sobre todo en el área pediátrica, es decir, independiente de donde estemos en el mundo, existen protocolos internacionales, ¿ya? Estos protocolos internacionales se hacen en una especie de centro de derivación donde llegan todos los datos de los pacientes que se van diagnosticando con leucemia, ¿ya? Y por lo menos puedo dar fe que en pediatría eso se hace de manera como rigurosa, ¿ya? Y en el fondo permite ir haciendo cambios
a la quimioterapia a medida se van sabiendo novedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sabemos que un paciente tiene una leucemia linfoblástica aguda breve precoz, que se tiene que tratar con este protocolo, y resulta que se está haciendo un estudio a nivel internacional donde parece que esta droga hay que agregarla o esta hay que cambiarla, apenas se sabe que es beneficioso, se le comunica a todo el mundo para que todo el mundo en el fondo acoja ese cambio, ¿ya? Esa es como la idea de mantenerse comunicado. Y lo otro también por la manera de comportarse, porque también puede haber una diferencia geográfica de cómo se comporten estos cuadros, ¿ya? Bueno, en hematología esto de los estudios colaborativos es bastante frecuente, ¿eh? No solamente hablando de leucemia, sino que en general en hematología. Bueno, el tratamiento es quimioterapia, ¿ya? Y básicamente los pacientes parten con, en el caso de las leucemias linfoblásticas agudas, son 24 meses de tratamiento para las niñitas y 36 meses para los niñitos, porque al principio se les trataba a los dos de la misma forma, pero justamente gracias a los estudios colaborativos que se dieron cuenta que los chicos que eran varones que habían sido tratados por 24 meses recaían a nivel testicular. Entonces una manera de evitar que recaigan es que se les hace una quimioterapia un poquito más prolongada de 36 meses. Y son etapas donde la primera etapa, inducción, se refiere a que se parte con una quimioterapia agresiva que ya a los 15 días de tratamiento uno debiera observar en la médula características casi normales, por así decirlo, de la hematopoiesis, ¿ya? Es decir, ver que ya no hay blastos o no se sobrepasa el porcentaje de blastos que les decía yo que eran diagnósticos de leucemia. Pero resulta que al principio, claro, veían que los pacientes remitían, pero por supuesto todos recaían, estamos hablando del siglo pasado, un año pasado, y por eso que se sabe que la terapia tiene que ser tan prolongada, porque para que el paciente no recaiga, entonces después viene una terapia de intensificación y en el segundo año viene una de mantención donde ya el paciente se hace más independiente del centro donde uno lo ha derivado, porque toda esta primera parte es ideal es que esté al lado del centro. Por eso que la gente que viene de provincia, o sea, la gente que es de provincia debe viajar a los centros especializados, y por eso es importante que exista un centro especializado por lo menos en norte, centro, sur, ¿ya? Para que así tenga el paciente donde estar, porque estos pacientes deben alejarse, digamos, de su lugar de origen si es que viven muy lejos. Pero ya en la etapa de mantención eventualmente pueden, ya ahí en esa etapa están con tratamiento oral y con tratamiento intratecal una vez a la semana, entonces en el fondo no necesitan estar tan cerca del centro de derivación. Y lo otro es que también por la quimioterapia intensísima que reciben al principio, obviamente que hacen efectos adversos y tienen entonces que estar al lado, siempre al lado de un centro de su centro, digamos, oncológico. Estos niños o personas se les educa, si son niños, a los padres se les educa respecto a que si, por ejemplo, ya partió la quimioterapia y lo dimos de alta, que, por ejemplo, si presentan una temperatura axilar de 38,5 por una vez, tienen que consultar de inmediato. Y si presentan dos controles de temperatura sobre 38 axilar, deben ir. Hay una serie, se les entrega un cuaderno o quizás ahora ya se les entrega una carpeta para que tengan en su dispositivo celular, en el fondo frente a qué cosas siempre deben consultar. ¿Cuáles son las digamos, indicaciones que deben seguir estando, digamos, en el hogar? Porque como les digo, son chicos que vienen de otra región, entonces están todos como en un hogar viviendo que queda cerca del hospital. Y dentro de esas cosas, por supuesto, la higiene. Cada uno tiene su servicio, la limpieza del baño, la alimentación es todo cocido, y también blando, porque la quimioterapia genera mucositis, lesiones, entonces también para que... Y que con un cepillito suave, limpiar también los dientes. Es decir, hay una serie de indicaciones de ese tipo que los pacientes rápidamente en realidad interiorizan, pero que es importante entonces tener durante ese periodo. Hasta hace unos años atrás, y yo creo que todavía sigue pasando, cuando son pacientes pediátricos, como son 36 meses o 24 meses, perdían eso de clase, o sea, era la interrupción de su escolaridad. Pero
hay hospitales como el Carlos Baquena, que en el fondo al principio, estoy hablando de como, no sé, 30 años atrás, se generó una escuelita para aquellos niños que cuando ya estaban un poco mejorcitos fueran a hacer aunque sea un apresto a esa escuela que estaba dentro del hospital. Pero hoy en día es una escuela ya reconocida por el ministerio y entonces hay muchos niños que no necesariamente pierden tanto, ya no pierden los 2 años ni pierden los 36 meses de escolaridad, ¿ya? Bueno, como les digo, principalmente es la quimioterapia, entonces son drogas, muchas drogas y a altas dosis, ¿ya? ¿Por qué muchas drogas? Porque en el fondo, como se trata de una célula anómala de recambio rápido, como es el blasto, se requiere distintos mecanismos de acción contra la célula maligna y por eso se utilizan distintas drogas, porque cada una tiene un mecanismo de acción diferente, ¿ya? Y en el fondo poder de esa manera entonces un poco asegurar que el paciente remita, pero esto mismo que hace que sean tantas drogas y a dosis tan elevadas hace que también los chicos hagan neutropenias febriles, hagan hemorragias, o sea, es como hay que estar siempre ahí como muy atentos y por eso que estos pacientes no se les puede devolver a su casa hasta después que cumplan la quimioterapia completa, porque si no, en el fondo hay muchas veces que lo que retrasa la quimioterapia son los shocks sépticos y eso significa UCI y que en el fondo entonces se requiere, como les digo, de este cuidado como tan encima, ¿ya? Algunos casos van acompañados de radioterapia en el caso de las leucemias, sobre todo, por ejemplo, cuando se ve que hay blastos en el hidrocefalorraquídeo, que hay compromiso del sistema nervioso central, por ejemplo, debe ir siempre la radioterapia craneal asociada, ¿ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, pudiese estar asociada, además de la quimioterapia, la radioterapia. Y lo otro es que todos los pacientes deben recibir terapia intratecal, que es que al momento de que uno les toma la muestra del líquido cefalorraquídeo, les debe además administrar por esa vía droga, ¿ya? Y eso es tenga o no tenga compromiso al sistema nervioso central, ¿ya? Y la diferencia es que el que sí lo tiene, además se le agrega la radioterapia, ¿ya? Hay otros pacientes que ya al momento, por ejemplo, un paciente adolescente que tiene una lesión linfoblástica aguda y que es de tipo T, es digamos, candidato a trasplante hematopoyético si es que tiene donante, porque el GES lo cubre en ese contexto en nuestro país. El GES recién se hizo cargo de este tipo de cánceres, tanto en adulto como en niño, en el año 2007, ¿ya? Pero en el caso de los trasplantes hematopoyéticos solamente puede cubrir cuando existe un donante parental compatible, ¿ya? Bueno, y después está el seguimiento. Estos pacientes después que salen de estos 36 meses o salen de estos 24 meses, viene un seguimiento larguísimo, ¿ya? Que idealmente, bueno, la pediatría dura hasta los 18 años y que en el fondo sabemos desde de antemano que las drogas tienen efectos adversos sobre el sistema endocrino, sobre el sistema neurológico, sobre el pulmón, sobre el corazón y por lo tanto lo que se tiene que hacer después de que el paciente ha terminado su quimioterapia es comenzar a detectar que no hay alguna secuela tardía por las drogas que recibe el paciente. De hecho, si el paciente recae y ya se sobrepasó la dosis, por ejemplo, voy a nombrarle una droga que produce daño cardíaco, que es la adriamicina, existe una dosis máxima que el paciente puede recibir de adriamicina. Entonces, si recae y la dosis que ya recibió ya llegó al límite, no se puede usar nuevamente esa droga, hay que usar otra. Entonces, por eso que igual por mucho tiempo igual hay que estar como muy atento a efectos secundarios que son más tardíos. Esto que está acá es porque estos pacientes, como todos son tratados con quimioterapia, originalmente cuando esto partió hace mucho tiempo atrás, las drogas eran endovenosas pero con venas periféricas y hacían todos flebitis y por supuesto las flebitis se contaminaban y entonces obviamente ensombrecía el pronóstico del paciente. Entonces por eso que ahora a todos los pacientes se les instala un catéter venoso central. Y en el caso puntual, esto no solamente es la leucemia, incluso también algunos tumores sólidos, a los pacientes antes de la quimioterapia se les instala bajo la piel una cajita, ¿ya? Esta cajita tiene, digamos, una tubuladura que tiene que llegar hasta la aurícula derecha, ¿ya?
Entonces al paciente, esto se hace en pabellón, lo hace el cirujano, instala el portacar, este tipo se llama portacar, y se le toma una placa dentro del pabellón y después se le toma una placa estando ya en sala para ver que realmente esté bien instalado el catéter, porque si quedó muy afuera hay que ingresarlo, o si está muy adentro hay que sacarlo un poquito, ¿ya? Y lo bueno de esto es que los pacientes ya nunca más tienen que ser funcionados para ni administrar tratamiento, ni administrar, por ejemplo, hidratación, incluso para muestras sanguíneas se pueden tomar de ahí, y solamente al paciente o a la familia se le enseña los cuidados del catéter, cómo debe mantener esta zona para que no se contamine. Este, por ejemplo, el ejemplo de la quimioterapia de la leucemia linfoblástica aguda, que si ustedes se fijan, está la etapa de introducción, la de consolidación, la de mantención, y si se fijan en todas hay muchas drogas, que en este momento no voy a echar al detalle, pero en el fondo para que ustedes sepan que son tratamientos muy invasivos los de la leucemia, ¿ya? Y por lo tanto, efectivamente nos podemos encontrar con algunos tropiezos durante la quimioterapia que retrasan un poco digamos, el tratamiento. Esta, por ejemplo, es de la mieloblástica aguda, ¿ya? Y también, si ustedes se fijan, son menos fases, esta dura 18 meses, pero que en el fondo también puede haber la posibilidad de que sea candidato a trasplante hematopoyético después de recibir toda esa quimioterapia, o si no hay donante compatible, seguir, digamos, con otras drogas que en este momento se dispone de ellas porque el GES las cubre, ¿ya? Ya, ¿qué hora es, chicos? Para las 11 a las 5. Ya, son 4 casos clínicos. Para que se entienda lo que vimos. Entonces, tenemos dos opciones. Una es que los veamos el jueves junto con el linfoma, o ahora por lo menos veamos unos dos, y el jueves con los otros dos. O los vemos todos al tiro. Jueves ya. Recuerden que el jueves, ¿hay alguien que esté en inglés? ¿Alguien está haciendo inglés? Pero en la tarde tenemos prueba el No, porque el jueves en la tarde Nadie está con inglés. Todo pasaron en inglés. Ya, entonces disponemos de la mañana. Sí. Sí, porque si no, dispongo hasta las 11:15. Sí, pero está libre. Pero sería el jueves de las 8:30. Claro, para que así. No, hacemos las 8:30 para poder ver los casos clínicos y del informe. Sí, pero sería como clase de 8:30 a 11.